Hoy aplicaremos los conocimientos de genética en la resolución de problemas de dominancia incompleta, codominancia y herencia ligada al sexo. Comprenderemos también la importancia de la herencia ligada al sexo. Muy bien, recordemos, Gregorio Mendel es el padre de la genética. Realizó cruces con plantas de guisantes o arvejas con el fin de estudiar los mecanismos de la herencia genética. Vimos lo que era un cruce monohíbrido y un cruce dihíbrido. Las características que más prevalecen se llaman dominantes y las características que poco se expresan se llaman recesivas. Características tales como el color y la forma de la semilla, color de los ojos, posición de la flor, textura del cabello, etc., están determinados por un solo gen con dos variantes llamadas alelos. Sin embargo, existen exenciones a las leyes de Mendel sobre la dominancia, ya que algunas características están determinadas por más de un solo gen. La codominancia es una interacción entre los alelos dominantes y recesivos. El fenotipo del heterocigoto no es intermedio, sino que expresa simultáneamente ambos fenotipos. En bovinos y equinos es común ver a individuos con pelaje manchado o pintado. En este ejemplo tenemos dos individuos que se cruzan, uno homocigoto blanco y uno homocigoto negro, y dan por resultados en la F1 o los descendientes con ambas características, pelaje manchado blanco con negro. Los dos alelos se expresan de forma independiente en un individuo, de manera que ambos genes alelos son dominantes. Los alelos que se manifiestan en el individuo reciben el nombre de codominantes. Los individuos tienen características de ambos progenitores. Ahora algunos ejemplos de codominancia. El primero lo veremos en humanos. La sangre de un ser humano tiene uno de estos grupos sanguíneos, A, B, AB y el O. Esto se debe a la presencia o ausencia de ciertas moléculas de proteínas en la superficie de los glóbulos rojos. Las moléculas A dan origen al grupo sanguíneo A, las moléculas B al grupo sanguíneo B. Si en la superficie de los glóbulos rojos se encuentran las moléculas A y las moléculas B, el grupo sanguíneo AB es el resultante. Veremos ahora un ejemplo en animales. Al cruzar dos individuos homocigotos distintos, las características de ambos progenitores aparecen en los individuos de la descendencia. Por ejemplo, si cruzamos a un individuo de pelaje rojizo, R mayúscula, con uno de pelaje blanco, B mayúscula, es decir, ambos son homocigotos para esa característica del color. El resultado serán descendientes de color ruano, es decir, que van a tener tanto el color rojizo como el color blanco. El último ejemplo lo tenemos en plantas. Un cruce entre begonias de colores rojo y rosado, donde ambas características se dan por un gen dominante. B mayúscula para las flores de color blanca y R mayúscula para flores de color rosado. Al cruzarse estos dos tipos darían como resultado un tipo de flor de color rosa con manchas blancas, cuyo genotipo sería R mayúscula, B mayúscula, presentando entonces así ambas características, ya que los dos caracteres dominantes, R y B, se expresan a la vez. Entonces, la codominancia es una interacción entre alelos dominantes,
donde en el fenotipo resultante es una expresión simultánea de los fenotipos de los progenitores. Por ejemplo, un caballo de pelaje café rojizo se cruza con una yegua de pelaje blanco. El resultado son descendientes de pelaje color roano, es decir, que presenta tanto color rojizo como el color blanco. Los individuos entonces tienen características de los ambos progenitores. La dominancia incompleta o intermedia es el término utilizado por los genetistas para describir situaciones en las que el fenotipo de los individuos heterocigotos es intermedio entre los fenotipos de dos homocigotos. Es decir, cuando uno de los alelos manifiesta una dominancia incompleta sobre el otro, los híbridos o heterocigotos resultantes presentan un fenotipo intermedio entre las dos razas puras. Es decir, que el individuo presenta un fenotipo o cualidades intermedias de sus dos progenitores. No hay dominancia alguna de los genes. En este caso, se llama dominancia incompleta o intermedia. Ahora veremos algunos ejemplos de dominancia incompleta. Debemos recordar que la dominancia incompleta se da cuando el fenotipo de un heterocigoto es intermedio entre el de ambos progenitores homocigotas diferentes. Ahora veremos un ejemplo en plantas. Por ejemplo, en las plantas del género Coleus se observa que al cruzar plantas de color verde con plantas de color púrpura, los descendientes son de color pardo. Es decir, que el resultado es un fenotipo intermedio entre ambos progenitores. Otro ejemplo de estos casos se da en animales, en los pollos Andalusian, los cuales exhiben un plumaje azulado que resulta al cruzar un pollo blanco splash con uno negro. En humanos podemos ver otro ejemplo de dominancia incompleta que puede ser el de la forma del cabello. Si un hombre homocigoto para el cabello rizado tiene un hijo con una mujer homocigota para el cabello lacio, lo más probable es que alguno de sus hijos tengan un cabello ondulado, que no es ni completamente rizado ni completamente lacio, sino una combinación de ambas características. Hasta ahora hemos considerado que un gen tiene dos posibilidades de manifestarse, o sea, tiene dos alelos. Pero existen casos en que tienen más de dos formas diferentes de manifestarse, o sea que tienen más de dos alelos. Veamos el siguiente ejemplo. Como ejemplo consideremos un gen que especifica el color del pelaje en los conejos llamado gen C. El gen C viene en 4 alelos comunes: C, CH, CH y C minúscula. Un conejo C mayúscula tiene pelaje negro o café. Un conejo CH tiene coloración de chinchilla, pelaje grisáceo. Un conejo CH tiene un patrón Himalaya, puntos de color con un cuerpo blanco y orejas, cara y patas y colas oscuras. Un conejo C minúscula es albino, con pelaje blanco puro. Recordemos entonces que los alelos múltiples es un tipo de herencia en el que más de dos alelos determinan una característica. En la especie humana encontramos personas con sangres tipos A, B, AB y O, como resultado de 3 alelos diferentes, A, B y O, de un solo gen que codifica para las glucoproteínas específicas
que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos o eritrocitos. El tipo de sangre está determinado por la presencia de sustancias en los glóbulos rojos llamados antígenos. La sangre del tipo A tiene antígeno A, la sangre del tipo B tiene antígeno B, la sangre del tipo AB tiene los dos antígenos, tiene antígenos A y tiene antígenos B, mientras que el grupo sanguíneo O no tiene antígenos. Los tipos de sangre A y B son codominantes, lo que significa que si los dos están presentes, ambos se manifiestan a la vez y nos da por resultado, en este caso, el tipo sanguíneo AB, mientras que el tipo de sangre O es recesivo, lo que indica que si cualquiera de las otras dos está presente, es decir, si está presente el alelo A o el alelo B, el alelo O no se manifiesta. Las características fenotípicas, enfermedades y algunas formas de comportamiento que no siguen los patrones hereditarios mendelianos pertenecen a lo que se denomina herencia atípica. La herencia poligenética o multifactorial es una de ellas y ocurre cuando un carácter es determinado por la acción de más de un gen, que además puede tener más de dos alelos, influenciados por el ambiente y que originan numerosas combinaciones que causan gradación en los fenotipos. Un ejemplo de estos herencia es el color de la piel en los seres humanos, porque existen tantas variaciones de color de la piel entre claro y oscuro. Otro ejemplo fenotípico de este tipo de herencia sería la estatura, el peso, los diferentes colores de ojos, la inteligencia y los patrones de comportamiento.